Para entender mejor esta historia te recomiendo ver la primera y segunda parte de esta teoría que estarán en la descripción de este video. En el capítulo anterior de esta teoría Cell logró absorber también al androide 18 obteniendo todo su potencial y poder logrando tener distintas transformaciones y evoluciones superando así el poder de los guerreros Z incluyendo a Goku y Vegeta creando una desesperación y las esperanzas poco a poco desaparecían. ¿Qué pasará en este capítulo? Quédate a descubrirlo. Hoy presentamos, el plan de Son Goku. Goku, Vegeta y Cell se encontraban en el planeta supremo para continuar la pelea y el Kaioshin se encontraba en camino a la Tierra para traer consigo a Gohan. Al encontrarse Piccolo estaba con él por lo que decide acompañarlo y así los tres se dirigen al planeta supremo para seguir el plan de Goku. Al llegar Cell se percata de la presencia de estos y burlándose les dice que no importa la cantidad de guerreros que estén presentes, nunca podrían detenerlo. Por su parte Goku les dice a los demás que lo ayuden a hacer tiempo contra Cell. Goku empieza a formar la Genkidama y los guerreros presentes empiezan a hacerle frente a Cell para darle tiempo a Goku a terminar la Genkidama, pero no era suficiente. Cell solo jugaba con ellos y más temprano que tarde Cell acabaría con Goku aún no habría terminando la Genkidama por completo, así que Cell se dirige a Goku a toda velocidad y rápidamente Goku lanza su Genkidama hacia Cell y este de lleno la recibe deteniéndola. Poco a poco empieza a regresársela a Goku pero este se transforma en Super Saiyajin Blue para inclinar la balanza a su favor pero aún así no era suficiente por lo que utiliza de igual manera el Kaioken y ninguno de los dos cedía para recibir la Genkidama así que de un momento a otro la Genkidama explota.
Goku y Cell salieron volando del lugar donde se encontraban peleando. Los guerreros Z van a auxiliar a Goku, así que el Kaioshin les sugiere a Goku y Vegeta optar por usar la fusión para poder obtener una oportunidad contra Cell. Después de pensarlo, ambos terminan aceptando y deciden fusionarse de nuevo para acabar con Cell. Al llegar Cell al lugar donde estos se encontraban, se encuentra con que ni Goku ni Vegeta estaban presentes y un guerrero desconocido estaba enfrente suya. Cell y Bellito empiezan a pelear teniendo un enfrentamiento parejo. Bellito, queriendo acabar con Cell de una vez, hacen un Kamehameha final, pero Cell contraataca con un Kamehameha y así empieza la batalla decisiva. Finalmente logran vencer a Cell desintegrándolo, teniendo el mismo final que el Cell anterior. Bellito se separa en Goku y Vegeta tras el tremendo desgaste de energía. La paz en el universo había regresado. Tras la derrota de Cell, los guerreros Z se hicieron más fuertes y fue un gran motivante para que estos entrenaran más de la cuenta para posibles futuros peligros. Recuerda dejar tu like y suscribirte y activar las notificaciones si quieres más vídeos así, y también deja tu opinión en los comentarios que me gusta leerlos. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.